Muchas gracias por estar aquí. Felipe Osornio, Leche de Virgen. Sí, me encanta tu obra, estoy completamente inmersa y tengo algunas preguntitas como para, bueno, para la investigación y también como para la audiencia, ¿no? Has hecho un gran trabajo documentando y como escribiendo sobre tu trabajo, entonces eso es súper útil, por ejemplo, para personas como yo que queremos como dar a conocer y, ¿no?, analizar, entonces eso es muy útil. Y voy a estar hablando de tu obra que presentaste en la UT, Okay. Exorcismos Negros para Tiempos Blancos. Entonces primero, y va a ser un poco extraño, pero es que es una obra tan rica simbólicamente que quería que primero que todo, si podías como describir qué sucede. ¿Qué sucedió? Ajá, exacto. Claro, bueno, primero muchas gracias. Sí. Y pues bueno, fue una intervención en la UT que involucró varias partes de un ritual que llamo así como Exorcismos Negros para Tiempos Blancos, justo porque tiene una perspectiva decolonial y pues tiene que ver con la apropiación de diferentes signos que están presentes, yo pienso, en las culturas latinoamericanas principalmente, alrededor del esoterismo, ¿no? Entre esos, por ejemplo, lo que sería las limpias, ¿no? La figura de, por supuesto, del chamán o del que hace ese tipo de operaciones espirituales, combinada con operaciones estéticas en términos no solo artísticos, sino pues de belleza, pues, ¿no? Como más literal. Exacto, ¿no? Y básicamente consistía en una acción en la que a partir de la participación con el público hago cambios de looks, pero que son también como cambios espirituales, entonces, y hay travestismos, ¿no? Travisto pues a quienes se veían más cisgénero, digamos, del género contrario, entre comillas, y después sigue una parte en la que, bueno, para esto se hace en medio de un círculo creado en lugar de sal o de otros elementos que se utilizan regularmente pues para generar círculos de protección. Aquí eran páginas del libro de Deshaciendo el Género de Butler, ¿no? Entonces, pues bueno, rompo las páginas y las espolvoreo alrededor de donde ocurren las acciones. Y pues la gente entra y voy cambiándoles el look, travestiéndoles, que de hecho esa acción fue originalmente un homenaje a Giuseppe Campuzano por el Museo Travesti del Perú. Y después viene otra parte que tiene que ver, bueno, con la lectura de un texto y también con la intervención como tal en el espacio, ¿no? Porque... ¿Qué texto era? Sí, es un texto que es un fragmento de Pensamiento Puñal. Y también es un texto nuevo, entre comillas, que no tiene nombre, pero que primero formó parte del performance México Exhumado. Y hago estas también como especie de zigzags entre lo que sería el merolico, esta figura que también está muy influenciada por un artista de performance mexicano, que es Melquiades Herrera, que tomaba esta figura del merolico, del vendedor ambulante, que pues te hablaba para convencerte de comprar cosas, ¿no? Entonces ahí yo como lo hago... en la calle, en la como plaza. En la calle. Okay. Y ahí yo lo hago pues hablando pues de este cambio de look espiritual, de cómo generar esta especie de exorcismo y todo son juegos de palabras y bueno, a nivel conceptual, que está jugando con el humor, pero que busca, bueno, ese componente crítico, ¿no? Y sí, ese texto no tiene nombre, nada más fue como algo que desarrollé para poder integrarlo, originalmente en México Exhumado, y que luego lo retomé y lo modifiqué para Exorcismos. Y ya luego viene una segunda parte que ocurre fuera del espacio, lo que sería ya recorriendo allá alrededor del ¿no? Y esa parte pues es quizás la más fuerte del performance, en donde con ayuda del público, ¿no? Y también estuviste, pues hacemos una limpia, pero ahora al espacio, ¿no? Y ahí es como se vuelve a cruzar otra línea. Si bien antes era como el estilista o lo que se llama La Peluquera, que de hecho eso también tiene que ver con otra pieza como del 2013 que nombré así La Peluquera. Y pues esa figura del estilista combinado como con el chamán. Tal. Y después se combina como con la idea del personal de limpieza o de las personas que hacen limpieza en estos lugares, ¿no? Y entonces con la ayuda del público hacemos una limpieza con jabones que son jabones esotéricos, estos que abre caminos y tal, ¿no? Y pues ahí se hace
la limpia al espacio, y por último yo hago una especie de invocación, que es lo que da lugar al nombre, que es este exorcismo, que básicamente está pensado en limpiar este lugar, en este caso el espacio académico, la universidad, de todo este pensamiento blanco, colonial, y digamos eurocentrista también, muy del norte, ¿no? Y que la idea es que no es exactamente ir en contra de eso, pero sí el abrirlo para que haya más voces o más pluralidades. Va de reto Satana, demonios blancos heterosexuales cisgénero, patriarcales y eurocéntricos, yo les ordeno que abandonen esta institución, salgan fuera. Va de reto Satana. Debo decir que esta acción estuvo muy inspirada, influenciada a partir también de otra acción de Dorian Wood, porque Dorian, esto no lo había dicho, ¿no? Pero, pero sí, yo me tocó escuchar a Dorian hablar de una acción que hizo en la que maldijo una obra de Jeff Koons. Ándale, okay. A través de canto, ¿no? Ya sabes, y otras acciones, y lo hizo de hecho es una obra que está en el Board Museum. De hecho fue, creo que es un festival de performance que era curado por Sandra Ibarra, por la chica. Ándale. Entonces me pareció increíble que un artista como Dorian, ¿no? Del sur, pudiera maldecir estos tulipanes gigantes de alguien como Jeff Koons. Entonces dije, claro, pues podemos generar este tipo de estrategias, aunque sea a través del performance, aunque sea a través del arte, para cambiar a nivel simbólico y también energético espacios de ese tipo, ¿no? Entonces el performance acaba con eso, con un va de retro Satana, que es la frase en latín que se utiliza pues para el exorcismo, y aquí tiene que ver pues con sacar esos demonios blancos, por así decirlo, ¿no? Como el expropiar ese lugar de esa mentalidad o de ese pensamiento, y que bueno, que iba muy acorde con el tema de Ilaza, ¿no? Total, sí, de eso. Entonces, a grandes rasgos eso es la... Okay. No, es que es fascinante, son muchas piezas. Sí. Ajá. Algo que me encantaría hablar es sobre tu indumentaria, tu vestuario es fascinante, increíble, también muy rico en psicología. Entonces, preguntas como, bueno, primero como quién te diseña, cómo sucede, ajá, porque... Claro, pues el diseñador para esta pieza es Noah Moore, que tiene una marca que se llama No Love Brand, y luego, tenía, porque no estoy seguro si actualmente la nombra también así, pero su nombre es Noah Moore. Okay. Es un diseñador mexicano que conocí en Querétaro, muy joven, y que decidí empezar a trabajar con él hace unos años, yo creo como en el 2015. Y desde entonces, bueno, me ha hecho diferentes indumentarias, y es que algo que me gusta mucho del trabajo de él es que justamente juega en esta línea media entre justo la simbología muy barroca, muy religiosa, muy mexicana en ese sentido, junto con cosas de alta moda, y esa combinación me gusta porque el hecho de que lo haga un artista mexicano, joven, en fin, me hace pensar en las posibilidades de una respuesta a esta industria de la moda que es como tan demandante universalmente hablando, y hay grandes empresas y nombres y todo, pero alguien que lo esté haciendo, digamos, como en la parte de abajo y no en la cúspide de la pirámide, se me hace muy interesante. Entonces, para esta pieza utilicé una indumentaria que él diseñó basado en la Virgen de Guadalupe. O sea que la mujer en llamas es Guadalupe, ¿o quién es? No, ¿Como el alma en pena? Sí, esa es otra, el ánima sola. El ánima sola es pues es parte del santoral católico, también muy mexicano, y es justo siempre representado curiosamente como una mujer en llamas, encadenada. Entonces, a mí me interesó mucho trabajar con esa imagen, pero eso viene de hecho de este proyecto que ahora voy a presentar, que es Inferno Varieté, porque bueno, ahí yo empecé a trabajar con las imágenes que tienen que ver con fuego y con la idea de la inmolación, a partir de la quema gay, o bueno, así se le nombra, ¿verdad? Pero pues estos actos violentos, crímenes de odio, que se utiliza el fuego de por medio pues para matar personas de la diversidad alrededor del mundo. De hecho, es una práctica que está en todos lados, pero todavía sigue pasando a veces en algunos lugares, y eso fue lo que yo conecté en Inferno Varieté, y de ahí salió la iconografía, de apropiarme más bien de la iconografía del ánima sola. Y eso digamos que es mío, ¿no? De la iconografía de Inferno y de otras obras. ¿Tú diseñaste esa mujer?
Pues le cambié los colores, Ajá. que no sé si eso sea suficiente para decir que la diseñé, La trabajaste, pero sí. sí, la apropié, le cambio los colores y la integro, por ejemplo, las botas que utilizo. Eso te iba a decir, las ¿no? botas, ajá. A los, con los que cubres a la gente. Exacto, también la que Los sería spray. los sprays, Ajá. la manta esta, también en Inferno forman parte de unas garrafas que contienen gasolina. Entonces sí, como que está presente, muy presente esta imagen de la animasola, y más bien lo que está inspirado en la Virgen de Guadalupe es el conjunto verde que usé, que trae como una capa verde. Sí, en la parte de pensé arriba. que era como de torero, fíjate. Sí, es que tiene mucha Bueno, igual influencia. sí, religión, sí, claro, Está- religión y tal, catolicismo, ok. Está relacionado justo por cómo trabaja Antonio, que le gusta mezclar este tipo de cosas. Entonces sí, de hecho el conjunto original lleva también una corona que no pude traer aquella vez, pero que está pensado justo como en la Virgen de Guadalupe, como en la Reina de México. Entonces, por eso Ok. sí. Y también alrededor de todos estos elementos de tu performance, la música, ¿no? Recuerdo que hubo un poco de La Bruja de Texcoco, Sí. y luego, ¿qué más pusiste? No me acuerdo. Pues mira, primero sí se abrió con una canción de La Bruja de Texcoco, después me parece que incluí algunas canciones de órgano melódico de Juan Torres, que me encanta porque es un objeto musical muy, para algunas personas muy kitsch. A mí no me gusta usar a veces el término porque siento que es un poco peyorativo, Sí, ¿no? depende. Digo, Greenberg se refería al kitsch como la retaguardia, entonces se me hace pues un poco a veces peyorativo decirlo así, pero es un objeto musical muy interesante porque son covers de canciones en el órgano melódico y suenan muy chistosos, ¿no? La Sí, Bequina. total, suena muy chistoso. Entonces sí, es muy divertido usarlas para este tipo de intervenciones. Y también recuerdo, si no me equivoco, también había música en la última parte, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Y esa Sí, es una canción que viene en la banda sonora de Santa Sangre, de Jodorowsky, y es un cover de la canción de No Volveré, que digo, a menos que la memoria me falle, pero que bueno, que habla justamente de alguien que se va, pues, y que habla de los desiertos, y es casi como de, ya me voy a morir a los como ya, desiertos, chao, ¿no? ajá, Pero, ok. En el contexto del exorcismo es como... tiene que ver justo como con lavar y como con despedirse de eso, y por eso es que tenía ese contenido, digamos, conceptual también, las canciones que se usaron. Ya, ok. Y dentro de esta pieza, bueno, utilizas polvo de gallina y bueno, esta mal de ojo para los violadores, pero también recuerdo que había una figurita como de vudú o algo así, que algo le hacíamos, ¿tú recuerdas? Claro, ya, sí, es que de hecho me salté. Sí, ¿no? sí, ahora que me aparte, acuerdo. disculpa. No, está bien. Es que sí, ya. Es que no, largo tiempo. Y como te digo, es tan rico, o sea, escribir tiene es muchas delicioso. cosas. Sí. Pues sí, justamente hablé con Mónica Mayer para ver si podía rehacer esta maravillosa intervención que hicieron en los 80s con polvo de gallina de la receta para un mal de juego para los violadores. Y sí, me dio su permiso. Yo lo que hice, bueno, fue darle como mi tono o algo con los elementos, ¿no? que utilicé, porque ellas usaron otros objetos y demás. Yo cambié las cosas un poco para que encajara también como con el contexto, y entonces había diferentes objetos, y parte de esa exploración de objetos, así como también objetos con carga espiritual, esotérica, vino la idea de utilizar una figura de estas que son unas figuras hechas en cera, que se utilizan mucho en México, yo creo que también en otros lugares de Latinoamérica, donde justamente se prenden estas velas, ya son efigies, ¿no? de hombres, sí. o de mujer, y vienen regularmente en color negro o rojo, el rojo para hacer amarres de amor. Y el negro regularmente para trabajos pues de bajo astral, negativos, y para hacer daño y cosas así. Entonces, acá, que fue donde participaste, de hecho. Sí, yo me acordaba que había algo ahí. Usamos una de color negro, pero que era una especie de, por así decirlo, como de embrujo en reversa, ¿no? O de un desamarre. Un desamarre, en donde está una figura de estas de color negro con un listón morado que está amarrado y lleva agujas. Entonces, lo que hacemos es ir quitando las agujas que están en diferentes puntos mientras se va leyendo un texto, que también diseñé. Ese sí fue para exorcismos. No tiene nombre tampoco, pero bueno, es para esa acción. Y cada vez que se quita una aguja se van quitando como estos mandatos de masculinidad tóxico que existen pues en la cultura, regularmente en América, ¿no? Están como bastante, se parecen o cambian con cada contexto, pero tiene que ver con pues obvio, como la perspectiva masculina sobre el cuerpo de las mujeres, pero también
sobre estas ideas de poder y de fuerza y tal, ¿no? Entonces se van quitando las diferentes agujas, por ejemplo, de la lengua, ¿no? Vale, ya me acuerdo. Para que es como sacar esos mandatos de masculinidad, muy como desde la perspectiva de Rita Segato o de otras feministas que han pensado en eso. Y algo muy curioso que de hecho ahora me estoy acordando y que yo creo que puede ser bueno para la investigación, es que yo después de haberlo presentado aquí en la UT, viajé a la Ciudad de México y me tocó presentarme en la Pulquería Insurgentes con la Pocha Nostra. Y quise justo volver a presentar parte de exorcismos. Y ahí hice esta acción con otra vez la efigie y todo. Y también me ayudaron a leerlo mujeres, que pues una subió al escenario a leer el texto conmigo y otra iba quitando las agujas, ¿no? Y básicamente lo mismo que hicimos. Pero acá la recepción fue muy diferente. Un artista de performance, que no me sé el nombre, si no lo diría, pero... Creo que ya sé. Un artista de performance de ahí, que también estaba en la... Te buscaremos. Sí, no es tan importante porque me acordaría si fuera importante. Cierto. Pero bueno, la cosa es que sí, que efectivamente me empezó a gritar en vivo, ¿no? Que yo por qué estaba leyendo eso. Y luego, cuando bajé del escenario después de la acción, porque la gente también como que lo cayó, ¿no? Ya, claro. Y terminó el performance y todo, y cuando me encontró, ¿no? En la pulquería me volvió a decir, ¿no? Que por qué yo estaba haciendo eso, que a mí no era mi lugar, que no me tocaba, justo por todo lo que dice con respecto a la masculinidad. Y yo le dije, bueno, es que el hecho de que mi expresión de género sea masculina no quiere decir que yo me asuma como un hombre. Y pues justamente por eso lo hago, ¿no? Porque tiene que ver con los cuestionamientos. Yo nunca he encajado en esa idea de lo que se está leyendo en el texto, y pues por eso es que también pido el apoyo de personas que tampoco encajan y que quieren colaborar y tal. Y él, bueno, no salía de la idea de que era algo que tenía que hacerlo una mujer y no un hombre, ¿no? Entonces, según el estándar. Y pues pone muy de relieve eso, ¿no? Creo que es una acción que justamente como que al momento en el que yo lo leo, mucha gente pues como que lo descalifica por default, por el hecho de quién lo está leyendo. Entonces pone ahí a pensar sobre qué cosas podemos hacer o no, según la mirada de otras personas. Sí, y según quién dice, ¿no? Que sí, que no. Exacto. Entonces, sí, eso fue lo que compuso la pieza y eso fue lo que pasó en la Ciudad de México. Ya. Wow. Sí, solo me acuerdo que algo hablamos de eso, pero buenísimo. Bueno, ahora ya como en términos más generales, pues quería preguntarte, y obviamente mi perro ahora quiere jugar con su juguete. Está buenísimo. ¿Cómo la espiritualidad influencia tu trabajo? Y si podrías como hablarme un poco de lo que tú llamas espiritualidad disidente o alternativa, ¿no? Sí, ¿cómo en qué consiste? Pues, me encanta, qué bien. Está genial, sí, ya viene que vernos. Pues sí, creo que tiene que ver con que la espiritualidad en términos generales, digo, hay cosas muy interesantes que hablar con respecto al tema. Lo voy a decir así como más comprimido, ¿no? Para hablar un poco porque es un tema muy amplio. Sí, yo sé. Pero a mí me parece que la espiritualidad se ha convertido en una trinchera para muchos de quienes estamos en la disidencia, justo porque hay la posibilidad de salir de este canon pues teológico que ha sido impuesto también de forma pues colonial. O sea, ¿a qué me refiero? No es lo mismo ser religioso que ser espiritual. Absolutamente. ¿No? Entonces, regularmente cuando uno habla de religión en México y demás, pues, o en Latinoamérica, pues uno se refiere al cristianismo o al catolicismo casi siempre. Y pues es lo que se impuso, obvio, como parte de estos procesos coloniales. Pero cuando hablamos de espiritualidad o de espiritualidad radical, o espiritualidad alternativa o este tipo de formas de expresión a través de la espiritualidad, básicamente, al menos a lo que yo me refiero, tiene que ver con una apropiación de elementos espirituales de diferentes sistemas de creencias que están justo como puestos a disposición ahora de la disidencia, ¿no? Como todos estos ejercicios, como en exorcismos negros, como tal, que cruzan o que vinculan estas diferentes cosas que parecieran todas tener que ver como con lo mismo, pero no es así. Hay muchos sincretismos que, digo, por llamarlo de una manera amable, sincretismos que se han dado, ¿no? A lo largo de la historia. Pienso mucho, por ejemplo, en la religión yoruba y en los santorales que están relacionados a justamente la regla de Osho y todo, que son santos católicos, pero que en el fondo se siguen venerando deidades pues que son mucho más cercanas a la naturaleza y todo, ¿no? Como pasa... ¿Cómo pasa? Me encanta.
Sí, como pasa por ejemplo con, no sé, con figuras como el Eguá, que pasan a ser otros santos, ¿no? San Lázaro, por ejemplo, en la religión católica. Entonces, bueno, para mí creo que estuvo muy influenciado mi pensamiento a partir de que me encuentro con la cuestión de la alquimia. Al principio de mi carrera, como cuando yo tenía 16 años, empecé a investigar sobre alquimia. Me encontré, de hecho, un libro que tenía que ver con alquimia en una librería que se llama El Alquimista. ¿Ah, sí? Sí, fue como un libro que me encontró, básicamente, más que yo lo buscara. Wow. Y de ahí fue donde escogí mi nombre artístico, o sea, de ahí salió Leche de Virgen como un concepto alquímico. Y luego empecé también a influenciarme mucho de la santería, de diferentes como formas de pensamiento, aunque tengo que decir que yo realmente no ando por ahí diciendo que soy santero. Sí, no estás así. ordenado en No. la... Ajá, pero pues conoces dos formas. Digamos. Ha sido como una gran pasión de vamos, admiro mucho esas cuestiones y me interesa mucho, las he investigado y todo, pero sí, no soy chamán ni santero ni nada, más bien creo que tiene que ver también con una perspectiva muy desde la magia del caos, que la magia caos lo que dice es que mientras funcione, no importa qué sistema o qué combinatoria estés utilizando. Y un poco tiene que ver con eso, ¿no? Antes la alta magia, o lo que se conoce como la Ars Goetia o tal, tenía tales reglas que eran así como específicas, de que hay que hacerlo a las 3 de la mañana, y hay que hacerlo con un cáliz de oro y la mano de un muerto, ¿no? Y así. Muy específico, y que tenía que ver también con un rito de iniciación y que mantenía esos conocimientos pues para una élite. Claro, y ¿no? con una jerarquía. En cambio la magia caos pues abre todo ese conocimiento, también por ejemplo posiciones como la Wicca, que también han sido políticas cuando se combinan con feminismo, ¿no? Total, sí. Demás, pues se me hace muy potente esa combinación, y a eso es a lo que en todo caso denomino como espiritualidad radical o alternativa, ¿no? Estas apropiaciones desde la disidencia de formas que quizás culturalmente se han pensado como del enemigo, como que si uno es religioso automáticamente está como con el enemigo, ¿no? Con el Estado pero no, más bien son líneas de fuga que ocurren desde lo espiritual. Y lo más importante de todo es que en el performance sí hay cambios a nivel energético, de transacción con el público. Y igual eso no es comprobable ni medible, pero yo creo que cuando utilizamos o emulamos estas formas espirituales, sí hay también cambios más allá de lo político, de lo social o de lo artístico meramente, se dan también otro tipo de intercambios con la gente, ¿no? Que es como lo alquímico del performance. Exacto. Hay transformaciones, yo he visto como el público o gente que ha entrado a talleres, trabaja cosas personales y a través del performance las transforma, y eso mismo me ha pasado a mí también en mi propia experiencia de vida, y es lo que me ha mantenido pues también sano y cuerdo, y no sé, en momentos de crisis, pues, total. ¿no? Sí, me recuerda al niño Fidencio, tú empiezas sobre el niño Fidencio. Bueno, sí, total, claro. ya. Fidencio es todo otro tema, ¿no? Sí, yo sé. Pero sí, pero como transformacional. está todo conectado. Y de hecho, pues también mi encuentro con Fidencio fue así, suena muy loco, pero fue un encuentro onírico, o sea, fue a través de un sueño, y por eso fue que decidí abrir mi vida al niño, ¿no? Y a la fecha pues siempre lo tengo presente, y me identifico mucho. Siento que Fidencio es un santo muy queer, en el sentido, pues para empezar, es muy posible que haya sido una persona intersexual con este síndrome que denominan síndrome de Klinefelter. Ah, sí, wow. No está como tal documentado de esa forma, pero hay suficientes como relatos evidencia. para pensar que se trataba de alguien que la ciencia médica hubiera llamado de esa forma, ¿no? Wow. Cambiaba de peso, a veces se veía muy femenino, a veces más masculino, tenía una voz pues muy de niño, de ahí venía el nombre. Claro, sí. Entonces, qué interesante. yo pienso que hay un espacio que todavía tiene que ser muy explorado en la espiritualidad desde quienes hemos sido expulsados de ese Edén, ese paraíso, ¿no? Y de repente trabajar con metáforas de lo demoníaco, de lo que está abajo, de esta idea como el bajo astral queer, se vuelve muy potente y se conecta con el horror, por ejemplo. Total. Porque es como esta venganza histórica hacia, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado Lucifer en esa idea bíblica, o de John Milton del paraíso perdido, o lo que fuera, o en la comedia de Dante? O sea, si pensáramos en narrativas que voltean pues lo que ya nos han dicho, igual como el original de la historia. Exacto, tendríamos otras posibilidades de existencia. Total. O sea que cuando tú dices que haces parte de la Legión Demoníaca, es como una crítica al estándar de la iglesia y todo, menos que creas en los demonios y seas parte de eso, digámoslo. Es que de hecho
Es muy interesante porque digo, de que sé que están por ahí Ah, y claro, están. sí, total, de madera. Sí, Sí, y mucho respeto pues a todas las entidades que nos estén sí, escuchando ahora. es cierto, es cierto. Pero creo que a nivel metafórico es muy potente porque, por ejemplo, esta idea de la legión demoníaca, cuando se supone que un cuerpo es pues poseído por demonios, hay muchos relatos en donde, bueno, no es uno solo, así como el caso de Pazuzu, ¿no? Del exorcista, pues, ¿no? Como que se volvió tan popular. Pero que hay muchos otros que son legiones, ¿no? Entonces es un cuerpo que está habitado por muchísimas entidades. Y siento que eso es una metáfora muy importante que podemos apropiarnos quienes nos identificamos fuera de lo binario y que permite entender de ser legión. esta idea de ser legión y de generar comunidad también a partir de estas ideas un poco más arriesgadas, de ir un poco más lejos y de jugar con eso. Porque aparte funciona también mucho para espantar a quienes siguen todavía dentro de este mecanismo muy católico, tradicional, donde sí hablas del demonio y sí hay como un efecto automático de, sí, ¿no? Como, de miedo, de control, de poder. Y eso siento que nos da una ventaja, porque por mucho tiempo, hablando de forma histórica, pues tenemos heridas muy grandes y hemos sido perseguidas y todo, ¿no? Total. Yo switcheo, ¿no? De repente hablo en masculino o femenino o en no tal binario, vez ¿no? para que sepan Pero, usar todos los pronombres. uso todos los pronombres. Sí. Pero sí, justamente por eso, como que pensar que quienes le decimos no a este régimen colonial de lo binario en términos de género, que podemos aliarnos también desde estas metáforas de la legión, desde las metáforas de la mente colmena, por ejemplo, que también es algo que se conecta con el pensamiento de Donna Haraway y de generar conexiones con otras especies, la idea del enjambre. O sea, creo que es muy potente activar esas potencias políticas desde el arte, desde las metáforas, porque nos da una fuerza que creo que nos habían quitado. Y qué bueno que se espanten, porque al final, claro, ¿no? Es parte de otra vez de esa venganza simbólica, no le estamos haciendo daño. Claro, no, sí, total. Pero sí, mejor que crean, ¿no? Que sí estamos llenos de demonios. Ándale, pues, sí, ¿no? claro. Te entiendo. Sí. Bueno, tengo mil cosas, pero sé que ya no No, tanto, tú pero... sigue, no te preocupes. O sea, más específicamente en estos de la iglesia, o sea, sé que ha sido muy crítica como de, sobre todo el catolicismo, porque supongo que es como de donde sale más presente, pero quería preguntarte ¿cómo sientes que el catolicismo te ha influenciado o cómo te ha violentado? Porque, bueno, a mí me ha, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa relación específicamente con lo católico? Pues a mí me pasó, y lo escribo en Pensamiento Puñal, que creo que la primera vez que me sentí violentado por lo católico no fue ni en la escuela ni con mis padres, sino fue al momento de ir a una iglesia. O sea, yo recuerdo haber ido a iglesias que están ahí en Querétaro, que son muy barrocas, y lo primero que me impactó fueron las esculturas, porque de hecho hay una iglesia en Querétaro que le llamamos la iglesia del Cristo Gore. Oh, wow, me encanta. Porque literal es una escultura que de verdad quien la creó, wow, porque es muy realista y se supone que es el momento donde es el Cristo en la columna, entonces está pues el Cristo puesto en la columna donde lo están latigando, ¿no? Y tiene todas las costillas expuestas, entonces no hay piel, se ve el hueso y se ve el músculo y la sangre y es muy realista, hasta brilla la sangre. Miedo, sí. Y yo eso lo vi, yo creo, cuando yo tenía, no sé, como entre 6 y 9 años, algo así. Quedó muy impactado. Entonces sí, fueron cosas que de hecho yo como que bloqueé durante mucho tiempo, hasta después ya con el arte y todo, volví a eso, pero yo lo rechacé por mucho tiempo, pues claro, porque como lo pongo en Pensamiento Puñal, literal, yo iba a misa a escuchar que me iba a ir al infierno. Mis padres no lo sabían, no lo hacían con esa intención, pero yo sabía cómo había todo este trasfondo de que quien yo realmente era, no encajaba en esta idea hegemónica, heterosexual, cisgénero, ¿no? Entonces, pues por supuesto que fue un impacto muy fuerte y ahí yo creo que fue donde me sentí violentada y violentado la primera vez. Ni siquiera fue algo que me dijeron, fue como el de haber estado ahí en ese lugar. Claro. Sí. Y ya luego vinieron otras, ¿no? Pero sí, yo creo que eso fue de lo más memorable. La que recuerdas. Ok. Bueno, en que saberes brujos está relacionado con la espiritualidad disidente, me imagino. Pero tú tienes este término de brujería, do it yourself, que supongo que es parte como de lo mismo, pero me preguntaba si es como esto de tomar las formas de varias ritualidades y cómo incluirlas en el performance.
Sí. Ajá. Saberes brujos es un término que no lo inventé yo, se lo escuché a Niala Rodado, que es una artista colombiana y que vive en Francia. Y ella, sí, de hecho te voy a igual Sí, contacto y sí, todo, mándame. ahorita que No lo conozco. Ajá. sí, y ella, por ejemplo, está trabajando mucho en la intersección es con herbolaria, con plantas, y pues claro, con esta idea de rescatar estos saberes que han quedado fuera, pues por los saberes médicos, dominantes y tal. Entonces, de ahí que ella utiliza este término de saberes brujos, y a mí me pareció que me hacía mucho sentido para denominar todas estas prácticas que pues por mucho tiempo se han pensado como paganas y se han perseguido y o como charlatanería, ¿no? Total. Entonces, a eso es a lo que se refiere el término de saberes brujos. Y la brujería do it yourself, que fue justamente un concepto que desarrollé y que luego escribí en un texto para Histeria, tiene que ver justo con esta idea de que a través del performance uno puede hacer su propio como sistema de simbolismo espiritual. Entonces, yo a veces ahí en el texto digo que, por ejemplo, puedes hacer una limpia en nombre de David Bowie, por ejemplo, que ya no está aquí, y puedes invocar, digamos, como la un esencia, ancestro, ajá. como harían otras personas con el espíritu del fuego, con el espíritu, ¿no? Con espíritus elementales. Pero, pues, ¿qué es lo que pasa? Hay algo que, obvio, también está muy influenciado en mi trabajo por Guillermo Gómez Peña, y algo que dice Gómez Peña es que a nosotros nos toca como abrir esta caja de Pandora, ¿no? Y que somos como especie de chamanes de las ciudades, ¿no? O sea, los performeros, obvio, no, otra vez mucho respeto a la gente que se dedica, por supuesto, de lleno y de linaje a cuestiones chamánicas, quienes lo hacemos en el arte y que estamos inspirados, digamos, en su proceder. También lidiamos con otro tipo de entidades, ¿no? Más se tiene que ver como en la cuestión social, política, la búsqueda de derechos, toda esta onda. Y para que eso funcione, también nos tenemos que apropiar entonces de símbolos para que la gente reaccione. No es lo mismo que yo llegue con un tótem de la tribu tal, a que yo llegue con una imagen de David Bowie, porque eso va a generar conexiones más directas. Entonces, la posibilidad del performance, de la parodia, de la simulación, de la justa performatividad de la propia espiritualidad, da la posibilidad de generar esta brujería do it yourself, ¿no? La idea de hacerlo tú mismo, de crearlo tú mismo. Tu propia simbología y tu sistema. Eso sería básicamente. Ok. Bueno, entonces creo que ya vamos yendo por la última. Bueno, hay algo, y esto ya es más como un poco controversial y, o sea, hasta donde te sientas cómoda a responder, obviamente, pero sí, hay soy gay. Culpable, soy gay. No, fíjate, hay una discusión que me toca mucho también en mi quehacer, ¿no? Y que sí, se me hace que es importante como tener estos diálogos. Por lo menos en este contexto de Estados Unidos, no sé tanto si en otros lugares, pero sobre la razón por la cual como performeros o como artistas o escritores decidimos o no lo que ellos llaman como replicar la violencia del archivo, ¿no? Que es básicamente encontrar estas historias dolorosas, violentas, explícitas, para obviamente hacer todo un argumento de crítica, pero siempre está la pregunta de hasta qué punto, por qué, y digamos si uno piensa en su público, ¿quién necesita escuchar eso, no? Entonces, claro, me impresionó mucho el video de la quema de los hombres en África, y yo pensaba como, sí, como, o sea, no sé si yo podría verlo, ¿sabes? Y pensaría como, bueno, necesito ver esto. Tendría yo, si fuese yo a hacer el performance, tendría como la capacidad de ponerlo, siendo que no es parte como ni de mi raza, ni de mi ciudadanía, ¿sabes? Como todo el contexto, y no sé cómo que piensas sobre ese tema. Claro, es un tema muy importante, y sí, por supuesto, es una pregunta espinosa, te diría también. Sí, lo sé. Pues, esa es la cuestión. Yo creo que hay varios factores aquí. Lo primero es que sí, yo comprendo perfectamente cómo hay estas prácticas violentas que ya existen en el mundo, para que queremos replicarlas, o sea, al menos traerlas de vuelta, como dices, desde el archivo o lo que sea, ¿no? Comprendo el argumento. Sin embargo, en mi propio quehacer artístico, lo que ha ocurrido es que yo, bueno, mi público inicial no fue un público que estuviera sensibilizado ni con cuestiones LGBT, ni con el arte, ni que supiera qué es el performance, y no estoy echándole la culpa al público, pero digo, ese es el contexto que me tocó en Querétaro. Entonces,
para mí mi trabajo ha funcionado mucho como una lupa magnificadora de cosas que regularmente, si no se dicen, no se hablan, se invisibilizan, y por lo tanto la gente cree que no pasa nada, y que no importa. Y de un chiste homofóbico, de un insulto homofóbico a que te prendan fuego, realmente no hay tanto espacio. Es algo, es terrible de repente pensar que sí, que uno puede salir a la calle y ya no regresar por esas razones. Entonces, eso para mí es suficiente razón para tener que entrar así como en la mierda más horrible y transformarla en un performance. Lo que yo pienso es que definitivamente creo que cuando tratamos de magnificar esto con aras o esperanza de que las cosas cambien, no siento que estemos como tal rendiéndole tributo a la violencia, ¿no? O sea, no es que estemos como, no lo hacemos desde el espacio del morbo, no lo hacemos desde el espacio yo lo hago al menos desde el espacio de la rabia, de la tristeza, del coraje de que eso existe, de que eso pase, y mi forma de lidiar con eso es, en lugar de otras personas que sería no verlo o de optar por cuestiones más positivas, digamos, o afirmativas, a mí me ha tocado mucho más bien meterme a estas cuestiones negativas, porque siento que ahí sigue estando el problema. O sea, respeto muchísimo el trabajo de artistas que han podido hacerlo desde la parte feliz, ¿no? Desde lo que es celebrar la vida y tal, y a mí me ha tocado mucho también celebrar estar vive, ¿no? Por otras razones, con la enfermedad y tal. Claro, y comprendo eso, lo comprendo, pero al mismo tiempo digo, pues no se puede ignorar, y es algo que también merece ser recontextualizado a través de prácticas subversivas del arte. Entonces, siento que sí, es una crítica válida, pero definitivamente tiene que ver con el contexto. Yo sé que habrá otros espacios en el mundo donde hacerlo pareciera más como una especie de, pues como lujo, ¿no? Casi el volver a ver estos archivos y tal. Y poder verlos, sí, y no morir, digamos, seguir viviendo a pesar de verlos. Por ejemplo, lo que mencionas, bueno, eso no es algo que pasa en África, que es un contexto muy lejano al mío, y que yo no sé realmente cuál es, o sea, cómo es vivir ahí así. Sin embargo, el dolor es el mismo. O sea, el saber que le hicieron eso a alguien por cosas que sí tengo en común, como que te conecta. Sí, me conecta, y si bien va a haber gente que va a decir, bueno, aún así no tienes el derecho ni la autoridad para hablar de eso, tal. Bueno, yo no estoy aquí, y eso es algo también que comparto con Guillermo. No estamos aquí realmente los performeros para dar respuestas. O sea, si no, tendríamos otro tipo de trabajos, no estaríamos en otro lugar. Más bien lo que hacemos es replantear preguntas, volver a abrir preguntas. Y en ese sentido, que cuando yo vi ese video la primera vez, porque aparte estaba circulando en redes sociales como sin nada, fue algo que dije, pues es tan desgarrador, que mi única forma como de inocular eso fue el transformarlo a través del arte, ¿no? Dije, esto es algo que está pasando y necesito que la gente también, esto que estoy sintiendo, estaba como apostando por una empatía que a través del performance pudiera llegar de una manera mejor. ¿Por qué? Porque cuando lo ves en redes, pues puede tener un impacto, pero se desensibiliza. Sí, claro. Cuando lo cargas, o sea, ahorita estamos hablando de Inferno Varieté, ¿no? Sí, claro. Y entonces este video está conectado con otra acción, que es la acción del striptease y la gasolina. Y la gasolina. No hay gasolina en ninguna de las garrafas, digo, spoiler alert. Lo sé. Pero la idea, que yo sé que también el público, salvo que seas muy naif, no muy ingenuo, igual pues si piensas que hay, pero el público en el fondo sabe que tampoco hay. Bonito podrá pensar, ¿no? Que hay gasolina. Pero la cuestión es que uno hace todo lo posible para aparentar que hay gasolina. ¿Y por qué? Porque le toca al público escoger una de las garrafas y quizás al azar ahí hay gasolina. Y yo voy a hacer lo mismo que voy a hacer, ¿no? Me la voy a vertir encima, voy a prender un cerillo, me voy a aventar el cerillo. Y pues siempre queda con esa pregunta en el aire de, ¿se va a prender fuego? Claro, o sea, ¿de qué sirve prenderse fuego? O sea, que un performero mexicano se prenda fuego porque están haciendo eso en otra parte del mundo. Eso no va a cambiar las cosas, me queda clarísimo. No lo hago por eso. Lo hago más bien porque creo que la sensación que hay ahí en vivo de
por un lado el factor del azar, que es el mismo azar que yo tengo cuando salgo a la calle, Claro, que uno ¿no? no sabe si, ajá, Por las si violencias. le dan o no le dan. Y por otro lado la agencia del público, porque Sí, en claro. todos los Inferno que he presentado, solo una vez en Tijuana alguien entró tanto en la acción que decidió pararla. Y eso es algo que yo siempre, desde que la empecé a hacer, contaba con que eso pudiera ocurrir. Claro, ¿no? pues que alguien diga, no, si hay un mínimo esto, yo voy a... sí. Y ahí vi que sí es posible que eso Ajá. también ocurra. Entonces, por eso es que hago esa acción de esa forma y es una manera de generar como esta conexión entre una y otra. Sin embargo, sí es cierto que también comprendo perfectamente el argumento de que pues quizás replicar esta violencia en los archivos no es tampoco la respuesta. Pero es que es eso, o sea, como que Te entiendo, sí. pedirle respuestas al arte también es otro tema, ¿no? Como para mí, por supuesto que el arte debe ser combativo, debe ser político cuando tiene que serlo, pero tampoco quiere decir que los artistas vamos a solucionar los problemas. Claro, no, claro que no. Entonces, Okay, te entiendo. va por ahí, creo Va que por ahí. tiene que ver con eso. Y pues sí, es curioso, por ejemplo, para esta vez aquí en Outsider, el video como tal no va a formar parte. O sea, ya es algo que ya justo decidí no replicar. Pero más por la audiencia, ¿no? por la audiencia, Supongo, sí, por el contexto, porque pues es un festival que tiene que ver con lo queer. Ya es queer, claro. Y que igual la gente que va a estar ahí pues tampoco es como que necesite una seguridad. Exacto, para sí, saber que nos matan, ¿no? Porque ya lo porque saben. lo viven en su cuerpo. Sí, Entonces no es necesario, pero en otros lugares sí que era necesario porque, claro. porque la gente lo subestima, ese es el problema. Y pues creo que depende de eso, pero sí es un tema muy importante, obviamente sigue abierto a discusión y todo. No, pero Bueno. te agradezco mucho la claridad con la que formulas como tu visión, porque realmente me ayuda mucho a comprender y como abrazar, ¿no? Las cosas que estás pensando, y me parece, sí, muchas gracias porque es un tema tan difícil, Sí, ¿no? es difícil. Ajá, claro. entonces me alegra muchísimo que me cuentes como la perspectiva que tienes, entonces está muy bien, muchas gracias. Sí, solo agregar, por ejemplo, hace poco presenté Puñaladas y ahí lo que hago es leer notas de prensa, bueno, fragmentos de notas de prensa de crímenes de odio. Y pasa algo similar, ¿no? Porque en el audio, pues ya sabes cómo son los periodistas, ahí Claro, sí hay mucho morbo, ajá. mucho amarillismo, y entonces así de frases, ¿no? De mujer trans apuñalada en la costa, en lugar de poner el nombre, en lugar Claro, como objetualizar. Y yo tal cual lo que hago es extraerlos de ahí, los leo, o bueno, forman parte de un audio, mientras voy afilando unos cuchillos y al final esos cuchillos los uso para perforar una esfera que dice rabia. Y pues ahí creo que es muy claro lo que trato de comunicar. O sea, Sí, al final claro. se trata no de, ya vieron que mataron a tal, no, se trata más bien de qué hacemos con eso. O sea, eso es lo que está pasando hoy por hoy, porque son casos del año pasado y de este año. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Lo que trato es que la gente pues se vaya igual como contagiarles este sentido como de especie de responsabilidad social, donde si bien yo sé que la gente que me va a ver, bueno, quién sabe, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no son personas que pues dañarían a otra, quiero pensarlo, Sí. de esa forma y menos por esos motivos. Sí es cierto que puede haber otras cosas en el nivel micro. Sí, que son es la misma escala de la violencia que... Ajá, entonces claro, para que haya tantos transfeminicidios es porque antes hay un montón de cosas. Sí, y yo creo que eso es ahí donde los artistas podemos quizás hacer clic en alguien. A mí una vez me pasó que una señora llegó días después de un performance, me encontró en Querétaro y me dio las gracias y yo no sabía de qué hablaba. Y luego ya me empezó a decir, y me dijo que después de haber visto el performance decidió no volverse a poner tacones, porque su esposo no quería salir con ella a la calle si no se ponía tacones. Y ella nunca había encontrado eso como una violencia. Y después de verlo tuvo como la seguridad. Y yo no le di nada, simplemente fue algo que ella hizo como un clic. Ya la fuerza y todo estaba en ella, pero a veces necesitamos como una esos... chispita. Y yo pienso que ahí es muy útil. Claro, entonces, para instigar, sí, exacto, sí, te entiendo. Tiene que ver con eso. Pero sí, no, para nada que uno quiera así como... Digo, quizás habrá artistas, Ándale, ¿no? sí, claro. De voy a poner esto que está horrible, sí. porque tal, y va a generar, y voy a transgredir, y va a ser polémico. Y pues si lo haces así, realmente en el fondo no es que te interese el arte, te interesan otras cosas. Claro, entonces, pues ya tu carrera dirá, ¿no? Cuántos años duras y a dónde llegas. Sí, claro. Entonces sí, varias veces me han increpado, digamos, por cuestiones así, que se vuelven transgresoras o polémicas. Pero sí, yo creo que es importante seguir encontrando formas de dialogar con la violencia, porque ignorarla o
solo irnos por la parte afirmativa de decir que bueno que estamos vivas y todo, que también es muy político, siento que aún así... Le falta, es como un balance, falta, tiene que haber un balance. Te entiendo, total. Exacto. Ok, jolín, la de irnos, lo prometo, la última. Bueno, tú mismo lo dices, pero ahí cuando pasó todo el tema del trasplante y todo, hubo como cierto cambio, ¿no? En tu trabajo, que ahora estás volviendo como a los inicios, siento Sí, yo. es Ajá, curioso, que me parece maravilloso. Pero, o sea, la energía del performance con tu madre es completamente otro tipo de cosa, ¿no? A lo que antes hacías, entonces... No sé, simplemente quería terminar como con la pregunta de qué ha pasado en tu corazón, o sea, ¿sabes? Para tener como esos cambios que se me hacen bellísimos, ¿no? Y como, sí, eso. Uy, pues creo que sí, definitivamente el evento de vida más importante para mí ha sido el trasplante, digo, por lo que significa, ¿no? Porque obviamente... o sea, te permite estar aquí conmigo. Sí, digo, ya por eso obvio es el más importante, pero también a nivel obvio emocional, fue, yo creo que lo que ocurre en una cirugía, cortas tejido, abres, haces, cambias, vuelves a cerrar y se vuelven a generar conexiones y hay como un antes y un después. Y eso mismo me pasó también a nivel emocional o psíquico o espiritual, inmaterial, me gusta decir, porque es más fácil englobar cuestiones materiales e inmateriales hablando de esto, ¿no? Total, sí. Y entonces a nivel inmaterial también hubo una serie de cambios en mí que después fui, como que fueron cayendo poco a poco los 20, me fue cayendo la conciencia respecto a esos cambios. Y por eso es que esos trabajos que estuve haciendo en esa etapa, y que no descarto el continuar obviamente explorando por ahí, tienen una energía muy diferente. Y sí, definitivamente ha tenido que ver con esos cambios a nivel así del corazón personales, porque creo que lo que puedo decir que se conecta con lo que hemos hablado hasta ahora es que yo inicié en el arte buscando también, sé que de forma ingenua o inocente, como algo que pudiera cambiar el mundo, ¿no? Que no es algo que, o sea, no sé qué tanta gente que se dedica al arte empezaron con esa idea, ¿no? Por ejemplo, empezamos con esa idea de poder hacer algo para cambiar el mundo. Y yo sé que es algo, pues, igual que son imposible, lo que sea, como Jodorowsky diría, igual no lo puedes cambiar, pero puedes empezar a cambiarlo. Entonces eso ya es algo. Pero creo que después de este como camino, al menos al momento del trasplante, me di cuenta que esta magia que yo estaba buscando como para poder hacer magia y cambiar el mundo es algo que todo el tiempo estuvo enfrente de mis ojos, pero que no había podido ver. Y eso es la vida misma, o sea, desde la propia naturaleza hasta las cuestiones que parecen coincidencias y no son, todo está lleno de pequeños milagros. Y si uno no está en el presente y no los vive y no se conecta con ese mundo, es como si no estuvieras vivo. Entonces, cuando tienes una fecha que se acerca o algo que sabes que tus órganos, tu cuerpo se está acabando, se está apagando, se está muriendo, que todo el tiempo pasa, ¿no? Pero cuando lo notas así, de forma inminente, tienes otra visión. Tus ojos cambian, bueno, no siempre, ¿no? Pero en mi caso fue así, de repente tan solo ver cómo cambia la luz alrededor del día se vuelve algo milagroso, porque es algo que damos por hecho. Claro, que podría no estar. Y que no podría estar mañana, que no podríamos quizás vivir otra vez. Entonces, siento que si tuviéramos esa sensación más... Vivir así cada día. Y se pudiera mantener eso, definitivamente no creo que hubiera gente que se atreviera a hacerle daño a otras personas, a otras especies. O a sí mismo. ¿No? Porque justamente, sin meter a Dios ni nada en esto, que sí tiene que ver con lo divino. Con lo divino, sí, no. Pero definitivamente es una cuestión milagrosa, o sea, es algo que creo que por eso empieza a haber tantos problemas cuando olvidamos lo difícil que es que, por ejemplo, tan solo tú y yo, que hayamos coincidido en este universo, en este planeta, y tengamos este momento ahora. Total. Igual quien esté viendo la entrevista o lo que sea, ¿no? Pues es un tiempo que no va a volver y el poder apreciarlo y tenerlo así, ¿no? Con esa firme convicción de vivir, es creo como lo que más me llevé de toda esa experiencia. Entonces, sí, eso fue yo creo lo que hace que esas piezas sean tan distintas, ¿no? Porque
Sí, efectivamente, actualmente estoy más, de nuevo, quizás con la balanza otra vez hacia Ajá. ese Sí, barroquismo, como ¿no? sí, total. Y me encanta, Sí, pero, sí, es genial. pero es difícil, ¿eh? Es difícil mantener esa misma sensación, o Ujú. esa misma... Porque lo paradójico de esto es que literalmente es como esa frase de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo Sí, pierde. total, y es cierto, sí, claro. Entonces, pues pareciera, lamentablemente, que al menos en mi caso, que si no estás con esa amenaza de muerte, Se le olvida a uno. se te olvida Ujú. que estás vivo. Y eso es lo difícil, es lo que deberíamos tratar de cambiar, ¿no? Mantener eso cada día, sí. Entonces, Entiendo. va por ahí y por eso fue Ok. que hubiera tantos cambios y sí, quién sabe, no sé si en algún momento se terminarán de combinar, Juntar o qué, ¿no? sí, sí, Y qué claro. ocurrirá, Ujú. pero sí, es algo muy de todos los días, creo que es algo que hay que continuar Sí, es como una haciendo. práctica. Y que de hecho en este momento, justo en este momento que me hace entrevista, es que todo pasa por algo, porque justo en este momento creo que yo mismo necesito escucharme recordándome esto, porque si no es algo como actúan a veces los sabios, ¿no? Según que ya vieron, Ya, y ahí saben quedaron todo, arriba, y sí, están ¿no? Uno iluminados. va... No, realmente no, al menos yo no pretendo Sí. ser así como el monje tal, no, es realmente esa serpientes escaleras, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. es difícil a veces el mantenerse con eso, ¿no? No lo sé, yo tampoco, no creo que tampoco, por ejemplo, Marina Abramovic todo el tiempo esté, Ándale, no creo. ¿sabes? ¿No? Ella también No, se no. debe de estar Y ahí. requiere un esfuerzo, o sea, no es... Ajá. Sí, claro, claro. Sí, entonces, Qué lindo. pues eso, es como un poco, por un lado, desacralizar esta idea de la Sí, iluminación, claro. y por otro lado, volver sagrado cada instante. Sí, es ¿no? como mundanizar la Ujú. cosa, sí, claro, claro, me encanta. Bueno, Sí. pues en realidad estoy feliz de haber conocido tu trabajo, de que podamos estar en estos Igual, momentos igual. y espero así ya poniendo una intención en el aire que mi trabajo haga que muchas personas más conozcan tu obra, Ay, no, que se acerquen el a tuyo, ti, claro. ajá, y como que en infinita gratitud seguiré siguiendo tus pasos, ¿no? Entonces ya, muy feliz de tenerte, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, sí, de todo, por todo. Va, va, va. Ok.